Muy bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Estamos estudiando todo el libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 5 de Hebreos y nos toca desde el versículo 11 en adelante, advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próximo a ser maldecida y su fin el ser quemado. Vamos a parar ahí y ya vamos a ir detallando un poco el estudio bíblico. Antes vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana. Entregamos, Señor, nuestra clase, nuestra prédica a ti, Señor, que tú estés hablando a través de tu palabra, que sea comprensiva, que sea sencilla, que sea puesta, como decía allá en el Antiguo Testamento, cuando lo leía Esdras, la palabra era de tal manera sencilla que toda la población lo podía entender. Y así mismo queremos entender, Señor, qué es lo que dice tu palabra. Te damos gracias por el libro de Hebreos, que nos ayuda a tener luz sobre nuestra oscuridad, luz, Señor, sobre nuestras dudas, sobre nuestra fluctuación espiritual, a veces frío, a veces caliente, a veces arriba, a veces abajo, esperando, Señor, que nosotros maduremos y estemos en un concepto mucho mayor de que cuando comenzamos el camino de Cristo. Hayamos crecido, hayamos hecho, Señor, tu voluntad. Rogamos, Señor, tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que vemos aquí es la advertencia contra la apostasía. Y acerca de esto, dice el autor, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay muchas veces que uno está enseñando y parece que la gente ya no está escuchando. Ya se puso en negativa, ya ahora vamos a empezar el mensaje y algunos hasta se duermen y cabecean. Eso no está bien, porque hemos preparado la clase para que tengamos un estudio bíblico. Estén atentos a la palabra del Señor, puedan escuchar la palabra del Señor, puedan hacer lo que vemos aquí en este pasaje. Debiendo, dice, ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está hablando muy claramente del inexperto y el experto, el inmaduro y el maduro. Está hablando del creyente y está hablando también de los años que muchas veces pasamos en la iglesia y no crecemos espiritualmente, no llegamos a los conocimientos bíblicos, no hemos llegado a entender cómo es la salvación, cómo es el crecimiento espiritual. Tenemos que tener en cuenta entonces que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, vino a este mundo a morir por nosotros. Y Él lo que quiere es que nosotros crezcamos en Él, crezcamos en su palabra. Aquí en estos pasajes podíamos entender mucho
sobre lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Antes de entrar en el capítulo 6, porque el capítulo 6 también está dando la entrada ya desde el 5:11, y allí podemos entender un poco lo que está diciendo el capítulo 6. Y ningún capítulo en la Biblia ha perturbado a más personas que el libro de Hebreos capítulo 6. Es desafortunado que hasta creyentes sinceros hayan caído respecto a la doctrina de caer de nuevo. Es perturbador, sí. Los eruditos han ofrecido varias interpretaciones de este pasaje. Voy a dar algunas descripciones de lo que ellos opinan, no de lo que es verdad. Primero, describe el pecado de la apostasía, lo que quiere decir que los cristianos pueden perder su salvación. Eruditos que están diciendo esto. Segundo, se refiere a personas que fueron casi salvas, pero que nunca llegaron a confiar en Cristo. Tercero, describe un posible pecado solamente para los judíos que vivían mientras el templo judío existía. Cuarto, presenta un caso hipotético e ilustrativo que nunca podría ocurrir en realidad. Y a pesar de que son los puntos de vista de varias personas, debemos rechazar todas las ideas que acabamos de mencionar, las 4 ideas. Me parece que el Hebreos 6, tanto como el resto del libro, fue escrito para creyentes, pero este capítulo no describe un pecado que provoca que el creyente pierda su salvación. Si mantenemos presente el contexto total del libro, si ponemos atención cuidadosa a las palabras que se usan, descubriremos que las lecciones principales del capítulo son de arrepentimiento y seguridad. Del versículo 1 al 3 dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El escritor acá ha regañado severamente a los lectores debido a su ineptitud espiritual. Eran ineptos. Habían caminado en Cristo, habían visto lo que Cristo quiere, sabían y conocían la doctrina, pero habían vuelto hacia atrás. Y lo dice aquí: otra vez vamos a echar los cimientos de vuelta, otra vez vamos a hablar de las principales cosas. Los versículos que leímos del 11 al 14 del libro anterior, los insta o los empuja a caminar hacia la madurez espiritual, hacia la perfección. Y esto, por supuesto, es el principal tema del libro de Hebreos. Que el creyente sea maduro, que el creyente sea sabio, que el creyente ya, teniendo conocimiento, lo ponga en práctica. Y esa es la idea. La idea es que cuando caminamos en el camino cristiano, el bebé cristiano empieza a caminar sus primeros pasos, pero al avanzar, al conocer la palabra de Dios, se va asegurando, va madurando, va creciendo. Es como un niño. Un niño que recién empieza no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe comer solo. Y a poquito va aprendiendo, y un día es independiente, come solo, camina solo, se mueve solo, va y viene, luego llega a ser adulto. La palabra perfección o la madurez es la misma que se usa en la parábola del sembrador, cuando dice que no llevan fruto. Lucas 8:14 dice: aquellos que no llevan fruto. Y esta imagen, el versículo 7, dice 6:7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Está hablando allí un poco de la parábola del sembrador. Cuando la semilla cae en tierra fértil e infértil, en caminos entre espinos y abrojos. Y en la parábola del sembrador es muy claro cuando el creyente recibe la palabra de Dios, o cuando la persona recibe la palabra de Dios. Corazones endurecidos nunca van a tener fruto. Corazones que caen entre espinos y abrojos, que el mundo los atrapó, que la vorágine de la sociedad
los atrapó y los ahogó, ahoga la palabra de Dios, no tiene fruto. En cambio, la que cae en tierra fértil, esa es la palabra que tiene frutos. Y lo dice ahí bien clarito el versículo. La tierra que bebe la lluvia, esa va a producir. Pero algunas producen simiente buena, fruto bueno. Y la que no lleva fruto, entonces es quitada y quemada. Entonces esta imagen ilustrativa del campo, la apelación, vamos adelante, significa realmente seamos llevados hacia adelante. Es la palabra que se traduce, que se sustenta, en el capítulo 1, versículo 3 lo decía, ¿no? La palabra que se sustenta. En otras palabras, el escritor no habla de un esfuerzo propio, y esto es importante entenderlo. Aquí usted no va a crecer por su esfuerzo personal. Aquí usted va a crecer cuando usted ceda el territorio a Cristo. Cuando es Dios que va tomando posesión de su vida, de sus ideas, de sus talentos, de sus pensamientos. Cuando empezamos a rendirnos al poder de Dios, ese mismo poder que sustenta todas las cosas y el universo, nos va a sustentar y nos va a hacer madurar. Pero tenemos que estar en Cristo. Y cuando yo digo estar en Cristo, creo que todos lo deben entender. Si no lo entiende, se lo puedo explicar. Estar en Cristo es haber aceptado a Cristo. El estar en Cristo es estar pensando en Cristo. El estar en Cristo es obedecer a Cristo. Es crecer y seguir sus pasos y hacer su voluntad. ¿Cómo vamos a caer si Dios nos está sustentando? ¿Cómo vamos a caer? Aquí el escritor decía, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser que una vez conocido el Evangelio, conocida la luz, ya teniendo conocimiento? Por eso el versículo 11 del capítulo 5 dice que es difícil de explicar. O sea, yo quisiera explicarlo de la mejor manera para que lo entiendan. Que cuando conocimos a Cristo no tenemos derecho a volver atrás. No tenemos derecho a ir al mundo de vuelta. No tenemos derecho a manejar nuestra vida como nosotros queremos. En lugar de avanzar, estos judíos creyentes estaban tentados a colocar otra vez un nuevo fundamento. Porque lo dice el versículo 2 del capítulo. Otra vez vamos a echar el fundamento de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Otra vez. Otra vez vamos a volver hacia atrás, otra vez vamos a tomar la leche del inexperto. Los 6 elementos de este fundamento no se refieren a la fe cristiana como tal, sino más bien a las doctrinas del judaísmo. Enfrentando los fuegos de la persecución, estos cristianos hebreos eran tentados a apartarse del camino, a olvidar su confesión a Cristo y volver otra vez al viejo judaísmo. Y esa línea tan sensible, recuerdo que Pedro la cruzaba una y otra vez, que el apóstol Pablo tuvo que hasta arengarlo, porque él decía, cuando estás con los gentiles eres gentil y cuando estás con los judíos eres judío, ¿no? Hasta el apóstol Pedro hizo cruzó esa línea, una línea muy sensible, una línea que todavía ellos no comprendían, que el judaísmo ya dejó de ser, ahora estaba la doctrina de Cristo y teníamos que seguir a Cristo. Seguro, esos religiosos, esos judíos tan compenetrados en su ley, no sabían cómo cambiar, no sabían cómo entregarse, cómo borrar el judaísmo. En los versículos que leímos recién del 11 al 14, del capítulo 5, les habla de haberse deslizado a la infancia espiritual. Otra vez habéis vuelto a esa nueva, o a esa, han vuelto de vuelta, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice, todo el que es inexperto es un niño, dice el versículo 13, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el discernimiento del bien y del mal. Asimismo, aquellos
que querían retornar al judaísmo, colocando así el nuevo fundamento que habían preparado el camino para Cristo y la luz plena del cristianismo, se habían arrepentido de las obras muertas, refiriéndose a las obras bajo la ley. Habían mostrado fe hacia Dios, creían en las doctrinas de los lavamientos, no de bautismo, sino de los lavamientos levíticos. Habría que estudiarlo eso en otro pasaje, lo vamos a ver en el capítulo 9. Y la imposición de manos se refiere al día de la expiación. Y todo verdadero judío se aferraba a una resurrección y juicio futuro. Si no avanzaban, estarían retrocediendo, lo que significaba olvidar la sustancia del cristianismo por las sombras del judaísmo. Otra vez volveréis. Recuerden que el libro hebreo está dedicado a los hebreos y está dedicado a los creyentes hebreos. Pero creo que no hay mucha diferencia en cuanto a los gentiles, por los cuales nosotros estamos enseñando y predicando el libro de Hebreo, también aplicándolo a nuestra iglesia gentil. Gentil es todo aquel que no es judío. El argumento en el versículo 4 del capítulo 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Un argumento. Y vamos a notar aquí desde el principio que la cuestión aquí es el arrepentimiento y no la salvación, porque es imposible. Es imposible, decía ahí bien claro el autor, ¿no? Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. No está hablando de si un creyente pierde la salvación o no. No está hablando de eso. No puede un creyente perderla para luego recuperarla. Es imposible. O no la tuvo nunca o realmente está andando en la oscuridad. Esto quiere decir que la salvación dependería de las obras y no de la gracia de Dios. Porque si la salvación depende de las obras, el mal comportamiento de un cristiano lo haría perder su salvación, ¿o no? Pero dice que no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia. Es un favor de Dios. Si fuera porque lo merecemos, ¿quién de ustedes merece la salvación? Yo no la merezco. No hice nada para merecer la salvación. Fue por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por el amor de Dios. Así que si mi mal comportamiento o mi desobediencia me hace perder la salvación, entonces es por obras y no por gracia. ¿Quedó claro eso? Porque es un punto muy neurálgico. Creo que la mayoría de la congregación y de las congregaciones están confundidas. Y esa confusión a veces no pasa con el argumento de que no vamos a perder la salvación. La gente quiere argumentos sólidos en que su salvación no se va a perder. El versículo 4 dice: es imposible que los que fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es imposible. Describe a los verdaderos cristianos. Y el versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En estos versículos usted vio que el judío hizo bien, el judío creyente, hizo bien su labor, trabajó bien, defendió bien, pero tenía la tentación de volver al judaísmo. Tenía la tentación de volver otra vez a lo levítico, que era la ley.
Entonces aquí el autor le está diciendo, ustedes hicieron bien, gustaron, hicieron bien el trabajo, han hecho algo bien, han mostrado amor, dice el versículo 10, por amor a su nombre, a los santos, y le han servido, ¿sí? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. No que cambie de actitud, no que cambie de parecer, no que vuelva otra vez a los viejos rudimentos, como dice ahí este pasaje. Las dos palabras clave en este capítulo 6 es recayeron y crucificando. Y la palabra griega que se traduce recayeron no es apostasía, que es la raíz para la misma palabra en español. La palabra griega se diría parapinto, que significa caer a un lado, descarriarse o virar o girar. Entonces no sería una pérdida de la salvación, sino un descarrío de la salvación, como un tren que se descarría de esos rieles. Algunos se han descarriado, algunos recayeron, dice allí en el versículo 6. En este libro se traduce también la palabra falta, de modo que el versículo 6 describe a los creyentes que han experimentado las bendiciones espirituales de Dios, pero que se han desviado, cometiendo fallas debido a la incredulidad. Y habiendo hecho esto, se encuentran en peligro de un castigo divino. Y posiblemente, como dice en 1 Corintios, a ser eliminado, lo que resulta en la pérdida de la recompensa. Vamos a ver 1 Corintios 9, tengan el dedo allí porque vuelvo acá otra vez. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que me golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí el apóstol Pablo, que está escribiendo ese pasaje en 1 Corintios, no está diciendo voy a perder mi salvación, sino que voy a ser eliminado. Y cuando habla de eliminado, está hablando de las recompensas celestiales, está hablando de los premios celestiales. Entonces él mismo está diciendo que hay que cuidarse, hay que abstenerse de las cosas para llegar a lograr la vida espiritual. Y la vida espiritual es así, es sacrificio. Es dejar nuestras cosas, es poner al Señor en primer lugar. Porque si no, llegamos a la desaprobación del Señor. El Señor desaprueba nuestra actitud. Entonces, en otras palabras, volviendo otra vez a Hebreos 6, en el capítulo 4 al 6 no enseña que los santos que pecan no pueden ser traídos al arrepentimiento, sino que no pueden ser traídos al arrepentimiento mientras continúen en el pecado y sigan poniendo en vergüenza a Cristo. ¿De qué manera yo tengo a Cristo? ¿De qué manera tengo la salvación? ¿Cuál es la palabra correcta? Y lo usó Juan el Bautista y el Señor Jesús. La primera palabra, arrepentido. La primera palabra es arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Arrepentimiento es sentirse culpable. Lo mismo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios. Golpeo mi pecho, ¿sí?, para reconocer la presencia de Dios. Yo mismo no quiero ser eliminado, sino que corro, no como golpeando al aire, no corriendo a la aventura, sino teniendo un camino, teniendo dirección, teniendo el director técnico que es el Señor. Los creyentes que siguen pecando demuestran que no se han arrepentido. Hay dos ejemplos en el Antiguo Testamento, y es Sansón y Saúl. Dos ejemplos. Y esto lo muestra en el capítulo 12. Y cita el caso de Saúl igualmente.
La ilustración del campo, en los versículos 7 y 8, relaciona esta verdad a la figura del fuego divino de la prueba. Cuando dice en el versículo 7, en el 8 al final, dice, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La obra de aquel será quemada. La ofrenda o la recompensa será quemada. ¿Sí? Así que vemos en el Antiguo Testamento algunos ejemplos de hombres que profesaban ser buenos hombres de Dios. Recién lo acabo de decir, Sansón, un joven que había sido dedicado para el Señor, y él tenía todo para ganar, pero su camino era andar atrás de las mujeres, y eso lo hizo fracasar, lo hizo perder. Y al final terminó aún destruyéndose, podríamos hablar, suicidándose. Porque le pidió a Dios fortaleza y fuerza para matar a los filisteos que estaban en ese lugar. Y Dios le dio la fuerza y destruyó las dos columnas principales y cayó todo el edificio sobre él. Él mismo se mató. Lo hizo por venganza o lo hizo por justicia o lo que sea, pero él no era para terminar de esa forma. Él era un hijo entregado y preparado y desde antes de su nacimiento el Señor ya lo había elegido para defender a su pueblo. Pero su corazón se fue detrás de las mujeres. Saúl, un jovencito que comenzó con vergüenza en su reinado y terminó suicidándose, matándose. ¿Y por qué terminan de esa manera? ¿Por qué terminaron esos grandes hombres de Dios de esa manera? ¿Por qué Saúl, cuando era el que era, despreció por un plato de comida la primogenitura, despreció al Señor? Hermanos, tenemos un tesoro en nuestras manos, tenemos un tesoro en nuestra vida, y es la salvación, es la vida eterna, es la vida espiritual. Y no tenemos derecho a ir para atrás, no tenemos derecho a recaer, no tenemos derecho por Cristo, porque Él murió por nosotros, porque Él hizo todo por nosotros. Es que Dios nos salvó para que nosotros llevemos fruto, y nuestras vidas un día serán probadas, y lo que nosotros hacemos tendrá aprobación o reprobación. Así que el Señor va a hacer un examen de cada uno de nosotros, si hemos hecho bien las cosas. ¿A ti te parece que estás haciendo bien? ¿A ti te parece que tu actitud frente al Señor, frente a la iglesia, frente a Cristo, frente a la humanidad, estás actuando según la palabra de Dios? ¿Estás llevando frutos? Porque no es por lo que hablamos, sino por los frutos que tenemos. Frutos de arrepentimiento. El creyente dice que es salvo más así como por fuego. En 1 Corintios 3:15 lo dice. Allí, si están cerca, lo leen, o si no lo leo yo. 1 Corintios 3:15. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Los creyentes pueden retroceder en sus vidas espirituales y pueden traer vergüenza a Cristo. Mientras vivan en el pecado, no pueden ser traídos al arrepentimiento y están propensos a recibir un castigo del Señor. Si persistes, su vida no llevará frutos y no serán duraderos y sufrirán pérdida ante el tribunal de Cristo. Y para que no usemos la gracia como excusa para el pecado, eso lo habla muy claro en la palabra del Señor en el libro de Romanos. De ninguna manera tenemos posibilidad de abusar de la gracia de Dios. Abusar de la gracia del Señor. En Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús
hemos sido bautizados en su muerte, y ahí lo narra más en el capítulo 6 de Romanos, que no es el capítulo que estoy tocando hoy. Pero eso es exactamente lo que está queriendo decir aquí en Hebreos. Una seguridad. Aquí el escritor, desde el versículo 9 hasta el 20, no lo leí todo, creo que leí hasta el 13. Voy a leer el 13 al 20 de vuelta, Hebreos 6:13, dice: pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asigno de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una seguridad. Aquí el escritor concluye un pasaje sólido sobre la seguridad eterna, como cualquier otro que hallamos en todas partes de la Escritura. Indica ante todo la propia vida de ellos. Del versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo. ¿Cierto? Y les recuerda que habían sido evidencia de ser verdaderos cristianos. Ustedes tuvieron frutos al principio. Ustedes actuaron bien al principio. Pero he aquí que han retrocedido. Cualquiera de nosotros puede decir: pero yo estoy haciendo para el Señor todo lo que puedo. Pero si retrocedes espiritualmente y si retrocedes a los viejos rudimentos de la fe, estás equivocado. Entonces tenemos que ir hacia adelante. Y en estos versículos hallamos descrita la fe, la esperanza y el amor. Y estas tres características pertenecen a los verdaderos creyentes. Pero Él les advierte en ese pasaje, en el versículo 12, a no ser perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Podríamos decir: yo ya tengo la salvación, estoy seguro en Cristo, no necesito tener frutos. Equivocación. Error. Tenemos la salvación, tenemos que tener el crecimiento, tenemos que tener fruto. Y está claro en toda la palabra de Dios que Dios lo que espera de las personas son frutos. Frutos de la nueva vida, frutos de arrepentimiento, frutos de caminar en Cristo. Dios ha dado sus promesas. Para recibir la bendición solamente necesita ejercer la fe y la paciencia. Y luego usa a Abraham como una ilustración de la fe paciente. Es cierto que Abraham pecó. ¿Quién de nosotros no sabe que Abraham pecó? Incluso repitió el mismo pecado 2 veces. Pero sin embargo, Dios mantuvo la promesa a Abraham. Porque ahí lo dice y lo asegura. Dios, habiendo hecho un juramento, dice versículo 13: porque Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y aquí hay algo que quiero resaltar, y que si usted lo puede resaltar en su vida, mejor. Aquí no depende de usted, depende de Dios. Aquí no depende de su comportamiento, aquí no depende de su actitud, aquí depende de la palabra de Dios. Y si Dios dijo que te va a dar la salvación, te la da. Dios le dijo a Abraham que bendeciré te haré una nación grande y serán incontables tus hijos. Y esta tierra será para ti y te la daré a ti. Y de tus lomos bendeciré a toda la humanidad. Las promesas que Dios le hizo a Abraham las cumplió.
Este aquí que Abraham no cumplió todo, no fue perfecto. Abraham le erró, se equivocó. Asimismo podíamos ver a los hijos de él también, principalmente a Jacob, le erró hablando. Pero Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su palabra. Y esto es lo que quiero resaltar en esta mañana. Dios cumple su promesa a pesar de ti y de mí. No importa tu actitud, no importa tu comportamiento, si Dios te prometió algo, Él lo va a hacer. Así que el juramento que le hizo a Abraham, dice, juró por sí mismo, Dios juró por sí mismo, que lo va a hacer. Y Dios no es mentiroso. Dice que Dios mantuvo las promesas que le hizo al fin y al cabo para que los pactos de Dios sean ciertos. Y no depende de la fe de los santos, depende solo de la fidelidad de Dios, quien verificó la promesa allí en el libro de Génesis, al jurar por sí mismo, y eso lo afirmó. Abraham no recibió la bendición prometida debido a su obediencia o a su bondad, sino debido a la fidelidad de Dios. Además, experimentó muchas pruebas y tribulaciones, así como lo sufrían aquellos lectores del libro de Hebreos, así como lo que posiblemente nos pase a nosotros. Versículo 17 del capítulo 6 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Entendiste lo que quiere decir ese versículo? Aquellos hombres, ciertamente, dice, para que por dos cosas es inmutable, dice allí en el versículo 17, Dios queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. ¿Sabe lo que es la inmutabilidad? Él es firme. Dios no miente. Dios no va a cambiar. Dios es inmutable. Y si Dios prometió algo al pueblo de Él, lo va a cumplir. Pero no depende de tu fidelidad o tu obediencia. Dios lo va a cumplir igual. El escritor dice que Dios hizo todo esto por Abraham para que los herederos pudieran conocer la confiabilidad del consejo y de la palabra de Dios. Últimamente, y creo que todos nosotros, cualquiera de nosotros, pone en duda a los presidentes de los países, pone en duda la palabra de los políticos. Cuando les prometen cosas y no se las cumple, se las recarga, se las redargullen, o se la reclama, ¿no? Esta semana ha sido una semana bastante conflictiva en las redes sociales por el aumento del combustible. Y entonces empiezan a sacar las promesas del presidente cuando estaba en campaña política. Acá no voy a hablar de política, no voy a hablar tampoco si está bien o está mal, porque no soy el que dirige la nación ni nada por el estilo. Ni voy a aconsejar nada. Quiero decir que la gente ya no confía en los políticos, no confían porque cambian sus versiones o sus promesas. En cambio, Dios no va a cambiar nunca. Dios es inmutable. Y lo que prometió lo va a cumplir, sea de una manera o de la otra. Pero no depende de tu obediencia, no depende de tu fidelidad, ni de lo bueno que eres, ni si te lo mereces o no te lo mereces. Eso que quede claro. No es porque nosotros merezcamos nada, por la gracia de Dios. Me gusta aquel versículo que dice que es inútil aquel que corre, si Dios no le da para que corra y llegue. No recuerdo ahora el versículo, perdón, pero hace 2 o 3 domingos lo citaba. No depende de quien quiere, sino de Dios. No depende de quien está haciendo la carrera, sino de Dios. Y es así. Hay dos cosas inmutables que nos da seguridad. Las promesas, porque Dios no puede mentir, y el juramento, porque Dios no puede cambiar. La inmutable palabra y persona de Dios es todo lo que necesitamos para estar seguros de que somos salvos y guardados por la eternidad. Y tenemos una esperanza que dice, es el ancla del alma, es Cristo mismo, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo.
¿Cuál es el ancla? El ancla es la que deja con seguridad al barco, a la navegación, sea chico o grande, no importa, necesita un ancla. Y el ancla nuestra es el juramento y son las promesas de Dios para nosotros. Esa es el firme ancla, como decía el autor del libro de Hebreos. Estás seguro en Cristo. ¿Me entiendes eso? No importa tu actitud, importa lo que Dios hace para ti. Y eso es lo importante de destacar. ¿Cómo podemos deslizarnos espiritualmente? Cuando en Cristo estamos anclados en el mismo cielo. Tenemos un ancla firme y segura y tenemos un precursor y un sumo sacerdote llamado Cristo, que nos ha abierto el camino y vigilará que un día nos unamos a Él en gloria. En lugar de asustar a los santos llevándolos a pensar que están perdidos, este maravilloso capítulo es una advertencia en contra de la incredulidad y del corazón no arrepentido, y también nos asegura que estamos anclados en la eternidad. Cualquiera que puede hacerte dudar de tu salvación, tú puedes citar este versículo 19, Hebreos 6:19. Yo tengo una firme ancla, que Dios no me miente, que Él va a cumplir su promesa en mí. ¿Por qué hay tantos creyentes que se van de este mundo felices de encontrarse con Cristo? Yo he visto creyentes que estaban felices en los últimos días y horas de su vida porque se iban a encontrar con el Señor. ¿Por qué estaban tan seguros de que se iban a encontrar con el Señor? Porque el Señor se los prometió. Ahora, si revisaran su legajo o sus antecedentes, podrían decir, estoy dudando de que voy a ir al cielo, porque mi comportamiento no ha sido de un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija del Señor. Puede que haya servido muchos años en Cristo, en la iglesia, pero puede que hay cosas internas que no se las han entregado al Señor, y eso te redarguye o te amonesta espiritualmente, o no te deja estar en paz. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú en este momento? ¿Qué es lo que piensas tú de tu situación espiritual en estos momentos? ¿En qué escalón estás? ¿En qué lugar estás? ¿Has crecido espiritualmente en este año? ¿Has cambiado? ¿Sabes? Una de las cosas que me duele a veces es que pido testimonio, no hay testimonio. ¿Por qué no hay testimonio? ¿Qué está pasando? ¿No hay victoria en Cristo? ¿No hay uno que diga, agradezco al Señor por mi salvación y realmente, no por un metódico testimonio que sea vano? No. Realmente he alcanzado la gracia del Señor y Él me acompaña en mi desafortunada vida. En lo bueno y en lo malo yo tengo al Señor y Él me acompaña y lo siento. Eso es un testimonio. Un testimonio, hablé con alguna persona, le entregué un folleto, estuve dialogando con alguna persona. El otro día a la mañana cuando vino Santiago acá estuvimos hablando con un buen rato, me sentí gozoso de poder compartir la palabra con él. Luego con otro vecino le digo a mi esposa, me voy a ver si puedo encontrar a alguien para charlar de las cosas del Señor. Tenemos que tener gozo en compartir la palabra del Señor. Tenemos que tener la meta de llevar este evangelio a quien sea. No me digas que no tienes a nadie al lado tuyo. No me digas que tú no tienes oportunidad. Tienes oportunidad. Puedes hacerlo. Tienes material para llevar, tienes palabras para llevar, tienes testimonio personal que tienes que compartirlo. Y eso es lo que el Señor quiere. Crece espiritualmente, da el paso de entregar tu vida a Cristo. Deja ya de pensar en tus problemas, en tus cosas personales y ve a Cristo. El otro día vi una linda película del apóstol Pablo. Qué linda película. La verdad que me emocionó porque a veces uno pierde el objetivo de las cosas, ¿no? ¿Y qué era lo que más quería él? Era estar con el Señor. Y mientras estaba allí preso y sufriendo, hasta que luego al final de la película él muere, realmente sentí un golpe fuerte, ¿no? Para mí, el apóstol Pablo es uno de los que más me inspiró espiritualmente mientras estudiaba en el seminario.
Me inspiró su obra, me inspiró su liderazgo, me inspiró su decisión de dejar todo para seguir a Cristo. Por eso mismo yo elegí al apóstol Pablo desde muy jovencito, mi hijo se iba a llamar Pablo, ¿no? Y gracias a Dios que hoy nuestro hijo está allí predicando la palabra del Señor. Qué hermoso, cómo predica Pablo, ¿no? Y la verdad que me siento orgulloso de eso. Porque está haciendo lo que el Señor quiere, ha entregado su vida al Señor, ha sacrificado. A veces me dice, estoy cansado, predico 2 o 3 veces por semana, trabajo aquí, trabajo allá, me voy y vengo, estoy agotado, pero Él está feliz. Sabe que lo que está haciendo lo hicimos nosotros toda la vida, trabajamos durante horas y horas, íbamos a la iglesia, hacíamos campamentos, hacíamos todo lo que había que hacer, criando a los hijos, y no importaba nuestra hora, no llegábamos nunca a la cama, nunca llegábamos a descansar. Pero es lo que el Señor quería en nuestra vida. Es lo que tú tienes que hacer. Tú no puedes pensar de que no tienes tiempo para el Señor. El tiempo el Señor te lo va a dar. Las oportunidades te las va a dar donde estés. Pero haz la obra del Señor. Haz lo que el Señor quiere de tu vida. Entrégate al Señor completamente. Haz que el Señor obre en tu corazón y en tu vida. No hay otra cosa más linda en el mundo, ni paga mejor que lo que Cristo quiere hacer contigo. Realmente, hermano, querido, como recuerdo siempre a mi papá en los últimos tiempos que estaba enamorado de Cristo, yo siento que ese amor que él tenía, yo también lo tenía. Y gracias a Dios, porque él me enseñó a amar a Dios, me enseñó a amar a Cristo por sobre todas las cosas. No fue un padre perfecto, pero fue un padre que me ayudó espiritualmente, y eso es importante. Ninguno somos perfectos, pero sí podemos ser buenos cristianos y llegar al arrepentimiento, que es la palabra correcta para empezar el camino cristiano. Vive en arrepentimiento, vive en humillación, vive en entrega, vive en consagración, entrega tu corazón y tu vida a Cristo, que no hay nada mejor en este mundo. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, pidiéndote la bendición, Señor, sobre este capítulo 6 de Hebreos, que nos deja tan claro, Señor, quiénes somos en Cristo y que no tenemos ningún derecho a retroceder y a entregarnos a nuestras pasiones o a nuestros conocimientos, a nuestras discusiones religiosas. No tenemos derecho a volver al judaísmo, no tenemos derecho a volver atrás, sino que tenemos que encontrar la gracia en Cristo y avanzar, y progresar y crecer. Bendice a este pueblo, Señor. Pon tu mano sobre cada creyente de aquí, de esta congregación, y aquellos que nos están escuchando. Señor, que el pueblo de Dios despierte de tal manera que se den cuenta que no hay otra cosa mejor. No hay ni en la política, no hay en el mundo, no hay en las luces mundanas. Nada mejor que vivir una vida cristiana entregada al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu favor inmerecido. Gracias porque nos diste lo que nosotros no merecemos. Pero en ti estamos y por ti estamos salvados. Bendícenos, Señor, para hacer un mejor ministerio, un mejor servicio, mejores hijos. En el nombre de Jesús.